Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Quórum Deliberatorio, el programa de opinión del canal del Congreso de la República. Como siempre, tenemos acá temas fundamentales para todo el país. Hoy regresó uno de nuestros panelistas invitados que había estado asiduamente hace algunas semanas, el doctor Hernán Penagos Giraldo, presidente de la Cámara de Representantes hace algunos meses, e igualmente miembro activo de la Comisión Primera de esta corporación y también autor de varias iniciativas que vamos a hablar hoy acá. Gracias, doctor Penagos, por acompañarnos. Juan, muchas gracias por la invitación, muy complacido de estar aquí en este programa y un saludo para toda la audiencia. Hoy vamos a hablar del sector agropecuario. Como ustedes saben, el representante de Hernán Penagos es del departamento de Caldas, es miembro del partido de la U y una persona muy preocupada por el tema agropecuario, máxime que es presidente de la Comisión de Seguimiento de la Reestructuración del Ministerio de Agricultura, que más en la segunda parte de nuestro programa hablaremos de eso. Inicialmente vamos a tocar el tema de los problemas de crédito, de pago de créditos de miles de campesinos, entre ellos varios cafeteros de esta zona del país, no solamente el eje cafetero, sino del Huila y de Antioquia, que están a punto de perder sus fincas porque no tienen cómo pagar. Pero antes de entrar con el doctor Hernán Penagos para que analicemos todo este importantísimo tema del sector agropecuario, veamos esta nota que preparó nuestro cronista del canal del Congreso, Uriel Ariza Urbina. Colombia tiene 44.5 millones de hectáreas con potencial para actividades agrícolas, pero hacerlas productivas no es tarea fácil. Una de las herramientas para el crecimiento de este sector es el acceso a la financiación y a los instrumentos financieros adecuados, ya que mejoran las condiciones económicas de producción, el aprovechamiento de alimentos y sirven de apoyo a la población rural más vulnerable del país. El anhelo de todo campesino y mediano productor es tener acceso fácil y rápido al crédito, con tasas blandas y condiciones especiales de seguros de riesgo, y poder así sembrar la tierra sin las angustias de las fluctuaciones de las tasas de cambios y de precios. Sin embargo, el último censo agropecuario realizado en 2015 reveló, por un lado, que el 95% de los campesinos nunca ha accedido a un crédito de los más de 35 billones de pesos que el gobierno ha colocado en los últimos años. Y por otra parte, la mayoría de quienes tienen acceso a los créditos tiene deudas con el sector. El crédito agropecuario ha estado acompañado en los últimos años de un aumento en el riesgo. El Plan Colombia Siembra, una ambiciosa política que espera colocar unos 24 billones de pesos en créditos agropecuarios para financiar 1 millón de nuevas hectáreas en los próximos 4 años, se enfrenta a los más de 200.000 productores que tienen deudas con el sector. Los principales problemas que enfrentan los campesinos para acceder a un crédito agropecuario son la baja cobertura del Fondo Agropecuario de Garantías, las líneas de créditos no se ajustan a los ciclos productivos de los cultivos y los tiempos de aprobación y desembolsos de los recursos de financiación son en ocasiones muy demorados. Los pequeños productores han debido enfrentar la situación climática extrema, problemas de plagas, caída severa de los precios del mercado, por lo que no han podido cumplir con sus obligaciones de pago. Los analistas creen oportuna una reforma del sistema de financiamiento agropecuario que represente la realidad del sector, más cuando el país se prepara para devolverle confianza y rentabilidad al campo colombiano. Después de ver esta nota que en cierta forma es dramática, doctor Penagos, analicemos un poco como el tema de esta iniciativa que usted está liderando acá en el Congreso de la República. Hay 30.000 campesinos colombianos, personas buenas, personas decentes que tienen sus finquitas, la inmensa mayoría de ellos minifundistas que tienen 1 o 2 cuadritas, como decimos en el eje cafetero, o que tienen 1 o 2 hectáreas, digámoslo así. Entre ellos 18.000 caficultores que están a punto de perder sus tierras porque no tienen cómo pagar. ¿Cuál es la situación del drama y la solución? Así es, Juan, usted bien lo dice, son cerca de 30.000 campesinos de todo el país, 18.000 de ellos cafeteros, de todos los sectores, arroceros, cultivan el maíz, gente que en su momento lograron ser beneficiarios de 2 programas que planteó el gobierno muy exitosos. Uno se llamó el programa PRAN, otro se llamó el programa FONSA. Esos programas le prestaron dinero a esos pequeños campesinos para cultivar sus tierras.
pero las circunstancias de ola invernal, temas climáticos, en fin, una serie de hechos hicieron que esos recursos o esos cultivos se frustraran, se dañaran. Esos campesinos perdieron su trabajo personal de varios meses, pero además de eso perdieron todos sus cultivos. Hoy son deudores del PRAN y del FONSA, no han podido pagar esas sumas y se pueden ver abocados a unos embargos judiciales que podrían perder no solamente su predio, sino sus viviendas y casi que engrosar la lista de desplazados de Colombia. Estamos muy preocupados porque estos son campesinos, la mayoría de ellos muy pequeños, que no tienen posibilidad de pagar porque eso son unas obligaciones de hace muchos años. Nunca pudieron ni siquiera usufructarse de ese dinero porque lo invirtieron en su tierra y se hace necesario presentar un proyecto de ley que acabamos de radicar en esta semana para que se suspenda, se obligue a Finagro a suspender el cobro de esas obligaciones en contra de estos campesinos. Si no suspendemos el cobro de esas obligaciones, el gobierno tendrá que iniciar procesos ejecutivos, embargar estos predios, quitarles obviamente y cobrarse con el remate de hechos. Por eso es muy importante que esta ley se tramite rápidamente. Hace varios años, cuando yo era presidente de la Cámara, tramitamos una ley de esta naturaleza, logramos darle un alivio a esos campesinos, suspender esas obligaciones, pero honestamente los campesinos son campesinos pobres que no tienen manera de pagar. Como quiera que esa ley se venció el año pasado, estamos en mora de que ese proyecto sea aprobado por el Congreso. Yo aspiro y espero que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Hacienda y a través del Ministerio de Agricultura, acompañen esta iniciativa, porque son campesinos honestos y juiciosos, como usted bien lo dice, que no pueden perder sus tierras y hay que ayudarles. Doctor Penagos, como ya se hizo un primer alivio, digamos que una primera amnistía en el sentido de que se aplazó el pago, pero no pudieron cumplir, ¿qué garantía puede tener el Estado? Porque no podemos, pues, digamos que fomentar el no pago, que ellos sí en esta oportunidad puedan cumplir. Bueno, hay varias cosas. Lo primero es lograr que se suspenda el inicio de procesos en contra de esos campesinos. Sí. Lo primero que hay que hacer, porque le embargarían sus tierras, habría que pagar honorarios de abogados, agencias en derechos, costas judiciales, imagínense hasta dónde pueden llegar esas obligaciones individuales. Lo segundo, hay que establecer un alivio, por ejemplo, para quienes deben menos de 4, 5, 6 salarios mínimos, yo no sé cuál suma. Es decir, un campesino... Hay gente que con 5 millones de pesos que puede perder su finca de toda la vida. Claro, un campesino que debe 4, 5 millones de pesos, pues no es justo que vayan a perder sus tierras, prácticamente viven ahí, es lo único que tienen para sustentarse y para sustentar a su familia. Hay que buscar un esquema para que esas obligaciones pequeñas, yo no sé cuántas, menores a 7 millones, a 10, a 5, lo que se crea es más útil y cobije a la mayoría de los campesinos pobres, que en caso de ese tipo de obligaciones, pues el gobierno no inicie procesos en contra, y que quienes tienen obligaciones, digamos, grandes, importantes, que no son muchos, son muy poquitos los que tienen obligaciones grandes, pues que a ellos se les establezca un alivio. Por ejemplo, que no se le cobren honorarios de abogados, porque un campesino, si no tiene para pagar su capital, mucho menos los honorarios. Segundo, que se le rebajen los intereses. Tercero, que haga bonos a capital y que se le pueda establecer una posibilidad. Y cuarto, y muy importante, que puedan salir y puedan sacarse de ese listado de castigo de las entidades bancarias, porque además del lío que tienen, hoy no son sujetos de crédito y nadie les presta. Entonces hay que buscar varios mecanismos que permitan de una vez por todas resolver este asunto. Insisto, hay personas muy pobres, hay campesinos muy necesitados, y en ese sentido creo yo que hace justicia al Congreso aprobando un proyecto de esta naturaleza, y hace justicia al gobierno en una época de reconciliación, en una época que buscamos la paz y que queremos posconflicto y que vamos a trabajar en el posconflicto, pues apoyar a los campesinos que hoy están bastante aporreados y bastante golpeados con esto. Muy bien, es el doctor Hernán Penagos Giraldo, representante de la Cámara de la Comisión Primera, que está liderando una importante iniciativa a favor de los campesinos colombianos. Estamos en quórum deliberatorio, vamos a un primer corte de mensajes institucionales y ya regresamos. Todos los colombianos merecemos una televisión pública, abierta y gratuita, pero pilas, porque hay gente sin escrúpulos que quiere quedarse con lo nuestro, que quiere vulnerar nuestros derechos. Afortunadamente tenemos quien nos defienda. Conozca sus derechos. Televisión abierta y gratuita para todos.
Estamos cumpliendo. Mi nombre es José Luis Mendoza Barandica. Tengo 13 años y gracias al internet ya estoy empezando a tener mi propio negocio, con el que me pago el transporte para ir a mi colegio. José Luis es usuario del kiosco Vive Digital de Buenaventura de Leña, donde aprendió a cuidar y criar sus patos a través del servicio de internet. Los huevos deben estar bien cubiertos para cuidarlos de los depredadores. La gestación dura 3 semanas y más o menos hay unos 12 polluelos. Con el plan Vive Digital llevamos internet al 96% de los municipios y más de 6.500 kioscos digitales a corregimientos y veredas para conectar al campo. Con la información en internet encontré cómo hacer mi propio negocio. Le ayudo a mi familia y ya tengo algo asegurado para el futuro. Para mí el internet fue una oportunidad de negocio. Para todos hay más oportunidades. Con Paz lograremos más. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Nuestra decisión es transparente. Nuestra decisión propicia desarrollo. Cada licencia ambiental es nuestra decisión. Objetiva. Técnica. Evaluamos el impacto ambiental y social. Hacemos seguimiento a cada proyecto, logrando el desarrollo sostenible. ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Lola no se preocupó por llegar a su primer concierto y la banda no pudo tocar. Felipe no tuvo ganas de ir a los 70 de la abuela Inés y todos preguntaron por él. A Camila ya no le interesó ir a presentar su examen de admisión. Beto, por andar en otro parche, otra vez le quedó mal a la novia. Cambio de plan. Las drogas pueden cambiar tus planes. Métele mente y decide. Todos por un nuevo país. Autoridad Nacional de Televisión. Doctor Penagos, pero volvamos un poco como al análisis en profundidad. ¿Eso le obligaría, una vez se apruebe este proyecto de ley, que Finagro, que los bancos hagan un examen casi que particular de caso por caso, de analizar qué tipo de cultivo tiene, si tiene posibilidad de pagar? Porque pues digamos que también hay personas, ahí se han escuchado voces de críticos de iniciativas como estas, que hombre, pues entonces todo el tiempo toda la gente va a decir no, yo no puedo pagar porque me quebré, porque la lluvia, porque el invierno, porque el fenómeno del niño, y entonces estaríamos, le reitero, fomentando la cultura del no pago. Muy bien, esa pregunta es muy útil. Tiene razón, lo primero es evaluar caso por caso, mirar quiénes son esos campesinos pequeños que recibieron el recurso, que cultivaron la tierra, que la hora invernal los acabó y que se quedaron sin nada. Habrán otros casos, seguramente, yo no los conozco, de algunos que efectivamente pueden haber logrado cultivar o que definitivamente no tuvieron tantas dificultades y pues que merecen pagar, porque de pronto tienen una tierra mucho más productiva. Lo que no se puede, Juan Manuel, es generalizar, porque ese argumento de fomentar el cultivo de no pago, yo lo entiendo respecto de un tipo rico que se defraudó, que simuló sus bienes y que se voló. O esos señores que entran en liquidación para no pagarle al Estado y para no pagarle a sus acreedores, o esos señores de Interbolsa que robaron un poco de plata y que defraudaron y casi golpearon duramente mucho empresariado y a la bolsa colombiana y que simplemente están con sus recursos en paraísos fiscales. Yo ese argumento de la cultura de no pago no lo puedo recibir de buenas a primeras respecto de un poco de campesinos chiquitos, como lo dice usted, personas de menos de 2, 3 hectáreas cultivadas que hoy no tienen manera de vivir y que además pueden perder sus tierras. Ahí ese argumento a mí por lo menos no me suena, porque yo creo que la mayoría de ellos está comprobado. Por eso se aprobó una ley hace unos meses, hace unos años, comprobado que cultivaron su tierra, pero que no solamente perdieron su cultivo, sino que perdieron meses de trabajo de ellos y sus familias y que pueden estar aguantando hambre. Así que ese argumento, que es un argumento que uno lo entiende dependiendo de la situación, yo por lo menos respecto de muchos de esos campesinos no lo acepto, porque esos campesinos efectivamente está comprobado, por lo menos la mayoría de los cafeteros está comprobado que perdieron su cultivo, que perdieron sus tierras y que están llevados del diablo, pues qué pesar, pero es personas a las que hay que ayudarles, porque por el contrario hay que buscar la manera de que puedan cultivar, que puedan
ampliar su frontera agrícola y que puedan con eso por lo menos sustentarse. Usted habló del sector cafetero, que son 18.000, es decir, casi el 55% de estos 30.000 campesinos que están en dificultades financieras. Concretamente, ¿cuál es la situación de los cafeteros, que es una zona que nos interesa a usted y a mí en el eje cafetero, en el Huila y en Antioquia? La situación de los cafeteros no es la mejor, porque los cafeteros han venido de garrotazo en garrotazo. Acuérdese usted que hace unos años hubo una crisis muy compleja, 4 o 5 años, cuando el precio del café estuvo a cerca de 400.000 pesos la carga. El gobierno nacional logró apoyar con lo que se conoció como el incentivo cafetero, el PIC, eso ayudó mucho, se establecieron unos sistemas para renovar los cafetales, se renovaron, yo podría decir hoy, cerca de 400.000 hectáreas y ese momento se superó. Después de eso vino un momento interesante con precios regulares, pero con cafetales nuevos. En este momento el café está a cerca de 750.000 pesos la carga, creo que con 800.000 pesos se establece el punto de equilibrio, pero los cafeteros ahí están, digamos, sobreviviendo. Tenemos también un dólar muy alto, ellos se quejaban por la revaluación, ahora tenemos una devaluación. Pero mire usted, muy a pesar de tener dólar a más de 3.000 pesos, el café no ha subido de los 750.000 pesos la carga, cuando en épocas pasadas que tuvimos dólar a 2.400, 2.500, estuvo el café a cerca de 1 millón, acuérdese usted que fue una época interesante hace varios años, sin embargo no ha subido de 750.000, pero hay los cafeteros que son muy guapos, con eso se sostienen. ¿Qué ha pasado? Que este fenómeno del Niño, usted que es del eje cafetero lo sabe, también volvió a darle muy duro a los cafeteros. Muchos cafeteros de Antioquia, del Huila, del eje cafetero, muchos perdieron los cultivos por este fenómeno del Niño. Estaban esperando un aguacero. Y eso se va a ver en unos meses, porque el fenómeno del Niño acaba de terminar. Claro que sí, pero ya se han golpeado. Por ejemplo, a final del año pasado sus cosechas se dañaron, al principio de este año tuvieron serias dificultades y muchos de ellos hoy están aporreados. Yo debo decir que desde la Federación Nacional de Cafeteros, el nuevo gerente de la Federación ha hecho una tarea interesantísima, se ha sentado a dialogar con los cafeteros, Juan Manuel, los ha escuchado a todos, ha ido a los municipios, montó una política de venta de pasillas muy interesante, está trabajando en el tema de fertilizantes, digamos, los cafeteros están animados, pero hay que ayudar un poquito más, porque insisto, este fenómeno del Niño dejó a muchos cafeteros con serias dificultades. Entonces, figúrese usted, otra vez aquí tenemos una dificultad compleja con los cafeteros y si fuera de eso, a estos 18.000 les embargan sus tierras y de pronto las pierden, pues vamos a tener una crisis muy compleja. Así que el llamado es un poco a que este proyecto lo estudien, que no lo pasemos así como muchos proyectos a la carrera porque lo presentó un congresista y no lo presentó el gobierno, que lo miren con juicio, que lo evalúen, que lo revisen, claro que pueden haber hechos puntuales, pero que este proyecto lo tomen con mucho cuidado y con mucha responsabilidad, porque creo que es un tema muy de fondo, pero además muy de fondo en la coyuntura actual del país. ¿Tenemos cifras a cuánto ascienden las deudas de estos 30.000 personas? Esas cifras las deudas de estos 30.000 campesinos pueden ser unas cifras superiores a los 160.000 millones de pesos. Es una cifra importante. Bueno, si usted promedia eso, la suma no es tan alta, pero sí son cerca de 160.000 millones de pesos. Yo hoy digo que hay que ayudarles a estos campesinos y que no los podemos dejar. ¿El ambiente con los colegas del Congreso cuál es? Muy positivo. Siento en el Congreso un ambiente muy positivo. Muchos de los que venimos del periodo pasado saben que fue un proyecto necesario. A los nuevos les estamos contando de la necesidad del proyecto y vamos a hacer tareas de socialización para que lo conozcan y sepan de qué estamos hablando. ¿Y el gobierno que pues finalmente es el que tiene que darse la pelea? El gobierno hoy no, no he tenido diálogo hasta el momento con ninguno de los dos ministros. Yo aspiro que lo acompañen y aspiro que en las circunstancias actuales, donde se está buscando reivindicar el campo, donde está buscando más políticas para los campesinos, no podemos, por un lado dar zanahoria y por el otro lado dar garrote. Vamos para la última parte de nuestro programa para analizar el tema de la reestructuración del Ministerio de Agricultura, máxime que el doctor Hernán Penagos es el presidente de esta comisión desde el legislativo que está haciéndole seguimiento con lupa a esta importante cartera del gobierno nacional. Vamos a unos mensajes y ya regresamos. Estamos cumpliendo. Mi nombre es José Luis Mendoza Barandica. Tengo 13 años y gracias al internet ya estoy empezando a tener mi propio negocio, con el que me pago el transporte para ir a mi colegio. José Luis es usuario del kiosco Vive Digital de Buenaventura de Leña, donde aprendió a cuidar y criar sus patos a través del servicio de internet. Los huevos deben estar bien cubiertos para cuidarlos de los depredadores.
La gestación dura 3 semanas y más o menos hay unos 12 polluelos. Con el Plan Vive Digital llevamos internet al 96% de los municipios y más de 6.500 kioscos digitales a corregimientos y veredas para conectar al campo. Con la información en internet encontré cómo hacer mi propio negocio. Le ayudo a mi familia y ya tengo algo asegurado para el futuro. Para mí el internet fue una oportunidad de negocio. Para todos hay más oportunidades. Con Paz lograremos más. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. En cada momento importante. En cada alegría. En cada momento difícil. La registraduría acompaña la vida de todos los colombianos. Cada colombiano cuenta. Registraduría Nacional del Estado Civil. La democracia es nuestra huella. Autoridad Nacional de Televisión. Autoridad Nacional de Televisión. ¿Te imaginas un país en paz después de tantos años de conflicto? ¿Te imaginas aprender a vivir juntos? Las personerías en Colombia a través de FENALPER te invitan a ser parte de esta iniciativa, porque es posible un futuro distinto. Graba en un video tus respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿Quién soy yo y qué me hace feliz? 2. ¿A qué le tengo miedo? 3. ¿Qué he hecho para que otros colombianos sean felices? Y súbelo a www.reconcolombia.com. Colombia somos todos. Muy bien, doctor Penagos, vamos para la parte final de nuestro programa. Cuando usted estaba de presidente de la Cámara de Representantes, le tocó lidiar, inclusive se echó al hombro, buena parte del seguimiento a la crisis del sector cafetero y el sector agropecuario, que tuvo unos paros pues, inimaginables. Nunca habíamos visto unos paros donde se vinieran miles de personas a Bogotá y a las carreteras a protestarle al gobierno nacional. Dentro de esos compromisos, el gobierno nacional dijo que iba a reestructurar el Ministerio de Agricultura. Usted es el presidente de esa comisión desde el Congreso. ¿Cómo va esa tarea? Así es. En el plan de desarrollo que se aprobó, digamos, el año pasado de este segundo gobierno del presidente Santos, se autorizó al gobierno para que hiciera toda una, digamos, una reestructuración y reingeniería del Ministerio de Agricultura. Y se creó una comisión de seguimiento a esta decisión de reestructuración, que la coordinamos con la doctora Lina Barrera. Hace ya cerca de 3-4 meses, iniciando el año, finalizando el pasado y empezando este, se empezaron a tomar decisiones. Y se cambió toda la estructura del Ministerio de Agricultura, en varios sentidos. Por ejemplo, se creó una agencia de desarrollo rural, porque lo que busca el Ministerio de Agricultura es agilizar los procesos. ¿Qué es lo que ocurre? Que con la estructura que se estaba era complejo descentralizar los recursos y agilizar los proyectos. Se va a buscar un esquema a través de agencias de desarrollo para que esas agencias de desarrollo tengan más independencia contractual, más independencia en la toma de decisiones, para que el ministro se dedique a todo el tema de política pública y las agencias a todo el tema de ejecución. Uno de los problemas que ha tenido los ministerios, en general el gobierno, ha sido el tema de la ejecución. Entonces se crean unas agencias para que fluya muy rápido, para que pueda captar recursos internacionales. Y sobre todo con el tema de la descentralización, que es otra bandera suya, ¿no? Sin duda. En donde se concentra el poder en Bogotá y no fluyen los recursos para las regiones. Toda la razón, Juan Manuel, tienes toda la razón. Entonces se concentran los recursos en Bogotá y de aquí a que llegan a los municipios apartados del país pasan meses. Entonces lo que se hizo fue crearse unas agencias. Una agencia de desarrollo rural, solo esa agencia encargada de ejecutar la política pública, no de proponerla, el ministro la propone. Bueno, no tanto así, pero sí una entidad, digamos, un poco más robusta y mucho más ágil en la ejecución, con una característica fundamental, con presencia territorial.
Ahí vamos a la descentralización, es decir, que tenga delegados en cada departamento, de tal manera que fluyan los recursos, que los campesinos lleguen, que si los alcaldes no se hablan con el gobernador, pues lleguen a la agencia sin necesidad de ir a buscar al gobernador, que si están de la mano, pues mucho mejor, que los privados puedan también acudir al ministerio, porque a veces no tienen el diálogo con los gobiernos locales. Entonces, una agencia con presencia regional. Esa agencia de desarrollo rural va a ejecutar toda la política pública y todos los proyectos del gobierno. Otra agencia de formalización de tierras. Hoy tenemos una seria dificultad para la formalización de tierras, para la titulación de tierras, y eso que implica que el campesino no es propietario de la tierra, y como no es propietario de la tierra, pues no recibe crédito, y como no recibe crédito, pues no tiene manera de cultivar, y como no cultiva, está muy pobre. Entonces, una agencia de formalización para tratar de sacar adelante todo el tema de formalización de la tierra colombiana. En ese tema, antes de que lo termine, esa famosa reforma agraria de la que se hablaba décadas, ¿está incluida ahí? Pues yo no diría que es una reforma. Que la base del conflicto armado. Claro, yo no diría que es una reforma agraria en los términos como la gente retóricamente lo concibe, pero sí es una entidad muy, muy bien organizada para hacer esas dos cosas. Una, para recoger, recibir tierra, por ejemplo, la que puedan entregar los paramilitares, la guerrilla, comprar tierra para entregarle a la gente, temas parecidos a la restitución, pero por otro lado formalizar. Hay mucho campesino que tiene tierra pero no tiene sus títulos de propiedad. Se creó, por ejemplo, una unidad maravillosa, que es la unidad para la mujer rural. Qué bueno. Maravillosa. Es un tema muy interesante porque hay muchas viudas al frente de sus fincas. Muchas mujeres campesinas hoy están solas, madres solteras que tienen fincas o quieren tenerlas, entonces se creó una unidad solo para la mujer rural, para darle impulso a la mujer rural, sacarla adelante, apoyarla, en fin. Es todo un proceso de reestructuración se va a liquidar en Incoder, porque en Incoder hoy ya es un órgano que a mi modo de ver se hace necesario liquidarlo, se quedó estancado, medio dinosaurico, y lo que se busca es órganos mucho más fluidos. Todo eso está en medio de unos decretos que ya se aprobaron, que ya fueron publicados, ya está la estructura montada y se necesita que el gobierno empiece a designar estos funcionarios, hoy hay unos encargados, y empiece a sacar adelante la política. Cierro con esto, que ojalá esto no sea retórica, que en el papel, creo yo, está muy bien pesada la política rural que se está planteando, puede ser muy útil, pero que no se quede en el papel, que la llevemos a las regiones, que la llevemos a los municipios, y eso es lo que tenemos que hacer nosotros como congresistas, estar encima del ministerio para que esas políticas se apliquen. Un tema final ya para despedirnos frente al mismo concepto de la reestructuración. En esos siempre los sindicatos y las personas, los empleados, los funcionarios tiemblan porque pues, es el momento de remesones. ¿Hubo diálogo con los trabajadores del ministerio y con las agencias que hacen parte del Ministerio de Agricultura? Así es. Ha habido diálogo muy tranquilo con quienes hacen parte de la planta personal del ministerio. De hecho, la idea es incorporar, obviamente, muchos de estos funcionarios a estas nuevas estructuras de las agencias. Obviamente, los directores, los cargos de alimento, remoción, los que tienen que ejecutar e impulsar la política, habrá que proponerlos. Claro. Supongo yo que llega gente muy experta en el tema para que esa política se plantee, pero digamos que en esa transición, por lo menos en el tema laboral, no ha habido dificultades. ¿Cuándo estará listo entonces para informarle al país sobre la reestructuración del Ministerio de Agricultura? Ya se aprobaron los decretos, ya están publicados, ya está, digamos, legalmente aprobada la nueva planta de personal. Ahora lo que tiene que hacer el ministerio y el gobierno en general, presidente, en especial el ministro, es proveer esos cargos, designar esos directores de esas agencias y empezar a descentralizar la política pública. Doctor Penagos, gracias por contarnos cómo va el sector agropecuario y ojalá que tenga mucha suerte con este alivio de suspensión de cobros coactivos a estos campesinos que tanto lo necesitan. Gracias, Juan. Un saludo para toda la audiencia y muy complacido de haber estado aquí en su programa. En una próxima oportunidad, como siempre, tendremos otro tema de gran interés nacional aquí en Quórum Deliberatorio. Hasta pronto.